La señora se enamoró perdidamente de dos esclavos. No vas a creer lo que pasó. Esa noche la ventana no cerraba y con ella algo prohibido entró en la casa grande, el olor a caña quemada, la humedad del río, un susurro de madera y una respiración ajena que no sabía todavía de cadenas ni de nombres en la lengua que le habían impuesto. Era 1842 en la hacienda Santa Eulalia, en el valle en que la tierra parecía cobrar su propia voz al amanecer. El coronel Augusto do Sacramento presidía ese mundo con la autoridad que compró y heredó. Vestía la piedad de la iglesia como quien oculta una mano manchada. Mariana había nacido en la sala de la casa grande, entre cortinajes y retratos, destinada desde la cuna a un destino trazado por conveniencias. Un matrimonio arreglado, un título, la seguridad que pesa como un yugo. Tenía la belleza que no le pertenecía del todo, herencia y servidumbre se la disputaban, y un vacío que no sanaba ni con los lirios que mandaban desde la ciudad. La ventana que no cerraba era una rendija en la perfección del orden. Una madrugada, cuando la casa dormitaba ahogada en su propia disciplina, llegó Joaquín para repararla. Traíanlo del otro lado del mar, traía callos en las manos y una mirada que todavía guardaba algo del horizonte de donde lo arrancaron. Trabajó la madera con la precisión de quien conoce el pulso de la materia. Tocaba, probaba, limaba. Mariana, en su cuarto, observó en silencio. No es el tipo de observación de quien compra un objeto. Era la observación de quien reconoce un movimiento que le corresponde. Un lenguaje de manos, de respiración, una forma de andar por el mundo que siempre le había sido negada. Joaquín no era un prometido, ni un espejo de su clase. Era un hombre cuya existencia, en la casa grande, estaba marcada por la palabra propiedad. Pero allí, frente a la ventana que insistía en traicionar la cerradura, algo se abrió entre la madera y la piel. Él reparó la ventana y dejó en el marco una calma que ardía. Sus manos olían a serrín y a humo de fogón. Sus ojos, a pesar del cansancio, guardaban un brillo primitivo que confundió a Mariana con su nombre propio de mujer y no solo con el de hija del coronel. Esa pasión fue fuego, inmediata, voraz, sin permisos. No hubo promesa de igualdad en ella, no podía haberla, porque la ley y la costumbre eran ventanas que se cerraban de golpe sobre la realidad de los cuerpos sometidos. Aún así, entre las tablas y la lija, entre un ajuste de tornillo y la fuga de un suspiro, Mariana vivió la sensación de ser vista de una manera que no conocía. Joaquín, por su parte, tenía sus propios fantasmas, la travesía, los golpes en la goleta, el recuerdo de una lengua que le quemaba en la memoria. Dentro de esa memoria también ardía algo semejante a un afecto nuevo y peligroso hacia la mujer que lo miraba sin las manos del coronel dictándole la distancia. Después vino Benedito, que se acercó por otro lado. La biblioteca, los versos, el ritual de la lectura en voz baja durante las horas en que la casa creía dormir. Benedito era mulato, copeiro en la casa, el que servía el vino y también el que guardaba una habilidad clandestina. Sabía leer. Sus letras eran pequeñas rebeliones, sus versos puentes. Cuando se sentaba junto a Mariana y abría un libro prestado, la voz que brotaba tenía la textura de la ternura. Le leía poemas robados a viajeros, traducciones torpes de rimas francesas y, de tanto en tanto, sus propios versos, nacidos en el dobladillo de los fogones. Sus palabras no prendían como la primera llama de Joaquín, sino que se quedaban como brasa, cálidas, sostenidas, capaces de mantener viva una espera distinta. Mariana escuchaba y aprendía a nombrar las cosas que en la casa no tenían nombre: deseo, derrota, sueño. Benedito quiso con letras, Joaquín quiso con cuerpo. Ella alternó clandestinamente entre el ardor y la pernura, sabiendo siempre que su elección no borraría la desigualdad de origen. Se encontró con Joaquín en las tardes de calor, cuando la brisa traía promesas de tormenta.
Se encontró con Benedito en la penumbra, cuando los versos eran una lámpara que les permitía ver más allá de los muros. Los encuentros se hicieron ritual. La ventana reparada daba al patio donde Joaquín trabajaba la madera. La mesa del despacho era testigo de la lectura compartida. Mariana aprendió a medir el tiempo entre una respiración y otra, entre el latido cercano de un talle y el pulso sutil de una frase leída en voz baja. La casa grande, sin embargo, no era un cosmos silencioso. Tenía sus ruidos de vigilancia. Domingos era el feitor, figura de autoridad entre los esclavizados, una mezcla de complicidad con el patrón y de resentimiento por su propia falta de libertad. Domingos conocía el mapa de la hacienda y la costura de sus humillaciones. No era amante de Mariana, su vínculo con ella era otra cosa, una cercanía nacida de la obligación y del ejercicio de la violencia que turba más a quien la aplica que a quien la sufre. Su presencia era como una sombra que avanzaba cada vez que una puerta chirriaba en lo profundo de la noche. Hubo momentos en que el placer y la culpa se entrelazaban de una forma inseparable. Mariana tomaba la mano de Joaquín sabiendo que esa mano podía ser castigada al precio de su libertad. Benedito le murmuraba versos sabiendo que cada palabra podía costar su venta. No se puede decir que existiera aquí una historia de amor inocente. El amor estuvo siempre atravesado por la flagrancia de que uno podía comprar, vender y jugar con las vidas de otros. Pero dentro de esa trama perversa surgieron formas de dignidad que rompían la posesión. Joaquín le hablaba de la brisa que había sentido en la playa antes de que los separaran. Benedito recitaba nombres de hombres libres que no estaban allí, pero que existían en sus versos. Mariana los escuchaba, los reconocía, y sin saber muy bien por qué, aprendía a nombrar la injusticia. Cefa, mucama y confidente, se convirtió en espejo. Ella veía todo, sabía de los encuentros en la biblioteca, había notado la marca de un beso mal escondido en una muñeca, había presenciado la manera en que Mariana se demoraba en el umbral de la habitación de Joaquín. Cefa cargaba su tarea con un peso que a veces la hacía hablar en sueños. Comprendía que contar la verdad podía ser un acto de salvarse a sí misma o de destruirlo todo. El día en que se acercó al confesonario, hablando en voz baja para no despertar al recuerdo del perdón que le negaban, confesó lo que sabía al padre Honorio. No fue una traición pensada, sino un pliegue de culpa y miedo que la empujó a buscar una autoridad superior, creyendo que la Iglesia tendría piedad y orden. El padre Honorio, hombre de sotana y convicciones, escuchó la revelación con la calma de quien mide el juicio como si fuera una balanza. No le pasó por alto que en su mundo las palabras eran herramientas, que denunciar un pecado podía componer una sociedad que ennegrecía la verdad. Llevó el rumor al coronel, que no necesitó más que una mirada y un cabildo de hombres leales para convertir el rumor en sentencia. El castigo se preparó con la formalidad helada de tipos que actúan convencidos de no deber rendir cuentas. La tarde del castigo fue larga. La gente de la casa grande y los jornaleros del valle se amontonaron alrededor del espacio donde se juzgaban más que los cuerpos, la reputación, la propiedad, el orden social. Campanas sordas marcaron la tarde. Domingos, que había sido parte del engranaje que sostenía al coronel, quedó ahora en el lugar oscuro de quien conoce la maquinaria porque la maneja. Fue él quien señaló con la frialdad que dan las humillaciones cómo se habían sucedido los encuentros. Su informe fue la llave que abrió la puerta del castigo. No describiré golpes en detalle, no lo haré porque no es necesario para saber el daño que hicieron. Dibujaré en vez el silencio que siguió a cada golpe, el lugar donde la justicia de entonces se llamaba escarmiento. Joaquín fue llevado al patio, atado a la vista de los demás, y el castigo le arrancó la vida a pedazos pequeños, palabra por palabra, hueso por hueso, dignidad por dignidad. La fuerza del relato no está en el espectáculo que exhibe la sangre, sino en la ausencia de ella, en la mirada vacía de quien ya no puede hablar por sí mismo.
Joaquín murió semanas después, no como resultado de una sola acción, sino por la suma de humillaciones que le robaron la posibilidad de seguir siendo. Su muerte fue un apagón que dejó a Mariana con una culpa que calaba como agua fría en la piel. Benedito tuvo un destino distinto, pero no menor en su violencia. Vendido lejos, cruzó los campos y las aguas que llevaban a destinos donde los dueños eran otros, y la vida se transformaba en mercancía aún más feroz. El coronel vio en la venta la forma más eficiente de limpiar su casa de la mancha que él había percibido. Benedito fue arrancado del cuarto donde recitaba y colocado en la lista de compra. La noche en que subieron su nombre a la balanza fue la noche en que la libertad se convirtió en precio. Antes de partir, en el patio, en la penumbra que no supo a consuelo, dejó a Mariana un papel con unas líneas, versos que no eran más que su despedida. En cada palabra que te doy, guardo mi orgullo. Si me venden, que se venda mi cuerpo, pero no mi voz. Fue poco y fue todo. Domingos, cuya violencia había sido reflejo de su propio sometimiento, sufrió también la maquinaria perversa que no perdona. No se le castigó por su lealtad blindada a los patrones, se le castigó cuando su nombre se convirtió en piedra arrojada en la casa. Su caída fue otra lección. Los peones de la violencia interna entregan el poder para salvarse y a menudo terminan siendo sacrificados. Le quebraron no solo el orgullo, sino el cuerpo de figura que él usó para sostener la hacienda. La humillación lo dejó en los bordes de lo humano y su destino fue recordatorio de que el sistema no deja intacto a nadie que lo alimente. Mariana, acusada de profanar un orden que la había formado, no fue encerrada con látigos. Su encierro fue más sutil y duradero. Fue enviada a un convento en la ciudad de Río, envuelta en un hábito y en la idea de que allí pagaría su falta con devoción. El convento no borró los recuerdos, los tejió con rezos y silencios. Allí, entre lámparas mortecinas y oraciones que a veces sonaban huecas, los días transcurrieron con la pesada lentitud de quien cuenta sus faltas como cuentas de rosario. Mariana vivió años con la noción de que había amado de manera indebida, pero no podía olvidarse de que su amor, por Joaquín, por Benedito, había sido también una forma de reconocimiento humano que la Casa Grande no supo tolerar. A lo largo de esos años, la memoria fue el único lugar donde los amores pudieron nombrarse con verdad. Mariana comenzó a recordar no solo los rostros, sino los nombres que el tiempo y el mercado intentaron borrar. En la intimidad de su celda, permitió que las palabras volvieran a dar forma a lo que fue. El gesto de Joaquín al sostener una tabla, la manera en que Benedito recitaba, la voz de Cefa que la traicionó sin saber cómo cargar la culpa. A cada recuerdo le añadió un nombre que no era el que la casa les impuso. Antes de morir, cuando los años le dieron a su cuerpo la fragilidad de una vela consumida, pidió que le acercaran un trozo de papel y una pluma. No buscó perdón ni absolución en la liturgia, buscó restaurar algo que la historia le había arrancado a otros, los nombres verdaderos de los hombres que la habían amado. Con la voz hecha de ceniza, pronunció primero el nombre que Joaquín había llevado consigo en su memoria y que nadie en Santa Eulalia se atrevió a preguntar: Cofi. Luego dijo el nombre que Benedito guardaba en los versos, aquel que la venta intentó enterrar en un puerto que no conocía su lengua: Amado. Por último, nombró al que había sido la sombra que los unió y también su verdugo, Ndongo, no como acusación, sino para devolverle la humanidad que el sistema le había robado. Esos tres nombres, pronunciados como si fueran plegaria y no sentencia, fueron su última ofrenda. No fue una solución, no borró las vidas rotas ni la cólera que dejó la hacienda. Pero fue una reparación simbólica y necesaria. Nombrar es devolver rostro. Es impedir que el silencio siga siendo cómplice. La memoria de Mariana se transformó en relato que desobedecía la obligación social de olvidar.
y en esa desobediencia quedó la semilla de una verdad que, aunque pequeña, no se dejó extinguir. La historia no pide que se la juzgue con anacronismos, ni la adorne con heroísmos que la realidad no tuvo. Pide más bien que se reconozca la complejidad. Que hubo amor, sí, pero también una responsabilidad moral por parte de quien, aun siendo mujer y sometida a su propio corsé social, vivió la contradicción de amar dentro de una estructura que convertía seres humanos en bienes. Pide que se vea al coronel por lo que fue, alguien que protegió su orden con violencia y que utilizó la ley y la moral como instrumentos para sostener la desigualdad. Pide que se vea también la humanidad de Joaquín y de Benedito, hombres con memorias, con lenguajes interiores, con nombres que no merecían ser borrados. Al final, la memoria quedó como único tribunal imparcial. En la cocina de la hacienda, en los bordes de la biblioteca, en la tablita donde Joaquín limaba la madera, en los papeles donde Benedito anotaba versos, había rastros que no podían eliminarse por completo. Los nombres pronunciados por Mariana en su último aliento viajaron con las olas y con los vientos. Kofi, Amadou, Ndongo. No eran solo sonidos, eran resistencia. Quien recuerda estos hechos hoy no lo hace para alimentar un espectáculo de dolor, sino para entender que los afectos pudieran florecer incluso en las condiciones más atroces, y que esa floración no rectifica la injusticia, solo la pone en evidencia. La memoria entonces se convierte en la única forma de justicia que no pesa en los hombros del verdugo. Es la reparación que queda en las voces que cuentan, en los relatos que se transmiten y en los nombres que se repiten. Si esta historia te conmueve y quieres que estas voces olvidadas sigan siendo escuchadas, suscríbete, no para consumir el dolor, sino para sostener la memoria. Los ecos de Santa Eulalia no se apagan con el paso de los años. Hay quien piensa que todo quedó en el polvo de la hacienda, otros que la lección fue aprendida por la ley y por la piedad. No fue así. Lo que quedó fueron signos. La ventana que no cerraba, un trozo de papel con versos escritos con letra temblorosa, una mesa con marcas de uñas, un banco donde alguien dejó su herrumbre. Esos objetos hablan si se les presta oído. Hablan de vidas que fueron interrumpidas y de nombres que reclamaron su ser. A veces, la memoria pide algo sencillo y difícil a la vez, recordar con cuidado. Al recordar, se puede reconstruir, aunque sea de manera imperfecta, la dignidad que un sistema intentó negar. No es gesto de venganza, es gesto de humanidad. Por eso, cuando el relato termina, lo único sensato que queda es repasar los nombres y dejar que resuenen hasta que el silencio ya no pueda taparlos. Kofi, Amadou, Ndongo. Que esos nombres circulen como si fueran pequeñas antorchas que impiden la oscuridad del olvido. Comparte esta historia para que no se borren los nombres que nos enseñan lo que ocurrió. Que al pronunciar esos nombres no celebremos la tragedia, sino la memoria que nos obliga a no repetirla. Kofi, Amadou, Ndongo. Que esos nombres circulen como si fueran pequeñas antorchas que impiden la oscuridad del olvido. Comparte esta historia para que no se borren los nombres que nos enseñan lo que ocurrió. Que al pronunciar esos nombres no celebremos la tragedia, sino la memoria que nos obliga a no repetirla.